El comandante Caret del Alto Consejo Cell no podía respirar. Las luces del puente de mando parpadeaban como si la propia nave estuviera intentando negar la realidad. Frente a él, el espacio no era negro, era vacío. No vacío como ausencia. Vacío como negación. Como si algo hubiera sido borrado por una fuerza que no pertenecía a ninguna lógica que su especie pudiera comprender. Esto no es una derrota militar, susurró uno de los estrategas, la voz temblando en una frecuencia que delataba terror puro. Esto es una corrección. En la pantalla principal, el rastro final del quinto enjambre Cell se desvaneció. 100 planetas bajo su dominio. 600 flotas. 3000 años de imperio y arrogancia. No explotaron. No ardieron. No lucharon. Simplemente dejaron de existir. No quedaban registros. No quedaban señales. No quedaban nombres. No lo hicieron con ira, dijo Caret, comprendiendo demasiado tarde la verdad. Lo hicieron porque ya habíamos cruzado la línea, y no necesitaban demostrarnos nada. Una transmisión humana, final, apareció como una cicatriz digital en el aire. No había música. No había amenazas. Solo una voz tranquila. Una voz humana, firme, sobria, sin dramatismo. Esto termina aquí. Pero recuerden algo. Pudimos haberlos destruido a todos. La transmisión se cortó. Caret cayó de rodillas. No por dolor. No por rabia. Sino por la certeza absoluta de algo peor. La humanidad no fue cruel. La humanidad no fue vengativa. La humanidad eligió detenerse. Y eso era mucho más aterrador que cualquier genocidio. Porque si habían elegido contenerse, ¿qué más eran capaces de decidir? El universo entero sintió algo que nunca antes había sentido. Respeto forzado. Y terror infinito. Siglos antes, cuando todavía creían entender el orden del cosmos. La Confederación Cell estaba convencida de que entendía la galaxia. Su sociedad era antigua, estructurada, jerárquica. Creían en la perfección de la disciplina, en la pureza de la fuerza. Consideraban que toda especie debía ocupar un lugar claro, depredadores o recursos. Civilizaciones dominantes o civilizaciones destinadas a obedecer. Por siglos, la balanza nunca había dudado en inclinarse a su favor. Los Cell no conquistaban con furia. Conquistaban con certeza. Su tecnología no era la más ruidosa. Era pulcra. Precisa. Elegante. Sus ejércitos eran silenciosos, eficientes, nunca improvisaban. Su doctrina militar afirmaba que la victoria perfecta era aquella que se decidía antes de disparar el primer cañón. Y entonces escucharon el nombre. Humanos. No apareció en informes oficiales al principio. No surgió de una flota destruida. Ni de una embajada diplomática. La primera vez fue un rumor. Un carguero pirata, con casco destrozado, navegando en automático, sin tripulación viva, sin signos de abordaje, sin señales de batalla. Solo un mensaje de audio, repetido en bucle, fragmentado por interferencia. Una voz alienígena, ahogada por la desesperación. No los ataquen. No los provoquen. No intenten entenderlos. No es guerra. No es conquista. No es dominación. Es otra cosa. Los registros fueron clasificados. El Consejo lo llamó propaganda emocional irrelevante. Y los Cell siguieron adelante. Pero el universo no olvidó la advertencia. El Alto Consejo reunió a sus estrategas. Se proyectaron mapas estelares. Rutas comerciales. Zonas de expansión. La humanidad había aparecido en una región que, según ellos, debía pertenecer a Cell por derecho natural de superioridad militar. Una civilización joven, biológicamente primitiva,
con una esperanza de vida corta, origen planetario caótico, nada digno de una preocupación real. Limitada por emociones. Dependiente de impulsos químicos. Inestable. Palabras usadas como armas. Su patrón de crecimiento es interesante, admitió un analista, pero no hay disciplina estructural comparable a la nuestra. Entonces no son una amenaza, sentenció el Consejo. Se aprobó la operación. No una invasión directa. No una guerra abierta. Algo peor. La metodología Cell para civilizaciones problemáticas era simple. Romper su espíritu. Cortar su voluntad. Doblegarlo sin permitir mártires. Una flota de reconocimiento se acercó a los límites humanos. Y vio algo inesperado. Silencio. No había defensas ostentosas. No había patrullas agresivas. No había despliegues intimidatorios. Solo rutas ordenadas. Silencio radial disciplinado. Estructuras flotantes sin adornos. No parecía debilidad. Parecía contención. Y por primera vez, un oficial Cell dudó. Antes de cualquier confrontación, el protocolo exigía estudiar cultura, comunicación, patrones emocionales. Interceptaron archivos humanos. Música. Registros históricos. Fragmentos de discursos. Voces. Voces humanas. No gritos. No proclamas divinas. No fanatismo. Eran dolor. Perseverancia. Obstinación. Historias de perderlo todo y seguir. Historias de enfrentar fuerzas imposibles. Historias de caer 100 veces y levantarse 101. Los analistas no entendieron algo fundamental. Para los Cell, el sufrimiento era un defecto. Para los humanos, el sufrimiento era una herramienta. Una especie que había aprendido a vivir bajo presión. A adaptarse. A aceptar el caos como parte natural del universo. Y aún así seguir avanzando. Alguien en la sala dijo lentamente: si pueden soportar tanto, ¿qué los detendría cuando decidan avanzar? El comentario fue ignorado. Porque la arrogancia es cómoda. Y peligrosa. A las 8 unidades de tiempo desde el inicio de observación, surgió la primera anomalía. Una flota pirata, enemigos comunes, ruidosos, brutales, intentó atacar un convoy humano. Duró 36 segundos. No hubo espectáculo. No hubo fuego interminable. Solo decisiones. Rápidas. Matemáticas. Implacables. Las naves humanas no gritaban poder. No presumían diseño. Parecían herramientas. Pero herramientas diseñadas para una sola verdad. La humanidad nunca pelea por gusto. Cuando pelea, es porque la otra opción ya no existe. Los piratas desaparecieron. Literalmente. Y los humanos siguieron su ruta en silencio. Sin mensaje de advertencia. Sin celebración. Sin amenazas. Como si acabar con una flota completa no fuera una victoria. Sino rutina. Los Cell debieron detenerse ahí. Pero el orgullo es una condena. 15 unidades de tiempo después, el Consejo tomó la decisión fatal. No atacarían militarmente. Harían algo que siempre funcionaba. Quebrarían algo simbólico. Algo que obligara a los humanos a inclinar la cabeza. A aceptar su inferioridad. Un mundo periférico. Una colonia humana pequeña. Nada estratégico. Un mensaje clarísimo. Podemos tocarte. Podemos humillarte. Acepta tu lugar. El plan fue ejecutado. Preciso. Metódico. La colonia fue silenciosamente ocupada. Sin masacre. Sin destrucción. Pero cometieron el peor acto posible. Intentaron imponer obediencia. Los Cell no entendieron que la humanidad no teme al dolor físico.
Teme que le quiten el derecho a elegir. Y ese fue el punto exacto donde se cruzó la línea invisible. Esa noche, entre los oficiales alguien dijo en voz baja: ¿y si no estamos disciplinando a una especie inferior? ¿Y si estamos provocando algo que aún no entendemos? Nadie respondió. 25 unidades después, algo cambió. No llegó una flota inmediata. No llegó un ultimátum. Llegó presencia. Sensores empezaron a registrar sombras tácticas. Naves que no aparecían en radares convencionales. Silencios en canales que jamás habían sido forzados. Protocolos que nadie conocía siendo respondidos como si alguien los hubiera escrito primero. Un oficial respiró hondo. No están mostrando lo que tienen. Entonces, ¿qué están haciendo? Silencio. Están observando qué tanto estamos dispuestos a hacer. Y en ese instante, sin que los lo supieran aún, la humanidad ya había decidido algo fundamental. No estaban peleando por territorio. No estaban peleando por orgullo. No estaban peleando por victoria. Estaban peleando por definición. Por lo que la galaxia creería que la humanidad era. Y la galaxia iba a aprender. De la manera más dolorosa posible. Antes de la tormenta, llegó un mensaje. No arrogante. No suplicante. No violento. Calmado. Controlado. Terriblemente humano. Confederación Cell. Retírense. No busquen humillar. No midan a la humanidad como miden a otros. Si continúan, no vamos a ganar. La transmisión terminó ahí. No vamos a destruirlos. No serán aniquilados. No serán castigados. No. No vamos a ganar. Los Cell rieron. Porque no entendieron la frase. Porque aún no comprendían que el mayor terror no es que el enemigo quiera destruirte. El verdadero terror es cuando el enemigo deja claro que podría hacerlo y decide esperar. La sala de mando celebró la aparente debilidad humana. Y en ese instante exacto, el destino del Imperio Cell quedó sellado. Y nadie, en toda la Confederación, se dio cuenta. La Confederación Cell respondió como siempre respondían los imperios que no conocen el miedo real, aumentando presencia militar, reforzando protocolos, mostrando poder. Era una reacción mecánica, predecible, casi infantil. Si algo desconocido te observa, grita más fuerte, despliega más naves, demuestra que sigues creyendo en tu propia mentira. El alto mando instaló una fuerza permanente alrededor de la colonia humana ocupada. 50 destructores de línea. 3 nodos de control estratégico. Un centro de comando de ocupación. Todo perfectamente alineado, organizado, estructurado en una lógica que la humanidad no compartía. Los Cell seguían convencidos de algo. El orden vence al caos. La disciplina supera a la pasión. La estructura aplasta lo impredecible. Pero no comprendían que los humanos no eran caos. Eran adaptación. Y eso es infinitamente más peligroso. Las tropas Cell patrullaban la colonia humana ocupada con una confianza que rayaba en arrogancia. Observaban a los colonos. Esperaban miedo. Esperaban gritos. Esperaban súplica. Pero los humanos trabajaban. Reparaban cosas. Arreglaban sistemas. Convivían entre ellos. Y esa indiferencia dolía. Un oficial joven lo dijo en privado. No se comportan como una especie sometida. Se comportan como una especie que está esperando algo. Nadie quiso escuchar. Porque escuchar significaba aceptar que estaban dentro de un juego que no entendían. Y el orgullo ahoga. La fecha quedó registrada en todos los archivos militares Cell, marcada con la etiqueta que se usa cuando algo deja cicatriz. Incidente de presencia humana no identificada. La estación principal detectó algo imposible.
No una flota. No múltiples firmas de salto. No una armada invasora. Una sola nave. Pequeña. Silenciosa. Sin perfil conocido. Sin código identificable. Sin insignias. Se colocó en el borde exterior del sistema. No se movía. No emitía señales agresivas. No realizaba escaneos invasivos. Solo estaba ahí. Mirando. Bloqueen canales, ordenó un general. Los bloquearon. La nave siguió ahí. Jamen comunicaciones. Se jameó todo. La nave siguió, presente. Intenten identificar origen. No coincidía con ningún registro. Intenten forzar contacto. El canal se abrió solo. Y una voz humana habló. Confirmamos presencia hostil Cell en territorio humano. No disparamos. No huimos. No negociamos amenazas. Solo observamos. Silencio. La voz no se alteró. No subió de tono. No intimidó. Esa calma fue lo primero que comenzó a fracturar la seguridad psicológica Cell. Solo agregaron una frase final. Miramos quién realmente entiende la guerra. Y la comunicación se cortó. Los informes se acumularon. Los analistas exponían comportamientos humanos que no coincidían con ninguna doctrina conocida. No respondían de manera reactiva. No escalaban. No amenazaban. No buscaban humillar. Eso era lo que los Cell no podían procesar. Ellos creían que toda guerra era una ecuación de orgullo, dominio y poder visible. La humanidad no. La humanidad peleaba para terminar la guerra. No para disfrutarla. El Consejo Militar convocó reunión. No pueden ser tan peligrosos, insistió un general. Nadie con ese nivel de tecnología actúa con tanta moderación. Oh, respondió una estratega en voz baja, actúan con moderación porque saben que no pierden nada esperando. La miraron con desprecio. Porque decir eso era aceptar inferioridad. Y la Confederación Cell prefería morir soberbia que vivir consciente. Los humanos en la colonia ocupada recibieron un comunicado. Breve. Directo. Claro. Resistan sin provocar. Obedezcan lo mínimo indispensable. Guarden memoria. La respuesta no será ruido. Será resultado. Un comandante Cell interceptó el mensaje. Es propaganda. No lo era. Era una promesa. Y las promesas humanas pesan. Al mismo tiempo, en la frontera exterior, aparecieron más firmas humanas. No flotas masivas. No invasión directa. Naves discretas. Estáticas. Silenciosas. Como si no estuvieran preparando batalla. Sino juicio. Un oficial Cell no soportó la presión. ¿Qué están esperando? Un analista veterano respondió. Que cometamos el error final. Y lo cometieron. Por orden del Alto Consejo, se implementó el protocolo más insensato que la Confederación podía ejecutar. Reprogramar la cultura humana de la colonia. Romper su identidad. Reescribir tradiciones. Forzar adhesión mental a estándares Cell. No sangre. No destrucción. Algo mucho peor. Intentar borrar lo que te hace humano. La tecnología Cell era invasiva. No arrancaba memoria, la moldeaba. Convertía identidad en algo útil. Transformaba espíritus en herramientas. Era su arma más antigua. Fue activada sobre la colonia. Por primera vez en toda su historia. Activaron ese protocolo sobre una especie que aún no comprendían. Y así. Cruzaron la línea sagrada de la humanidad. Ya no era dominación. Ya no era control. Ya no era política. Era violación existencial. Se sintió antes de que se viera.
Sensores comenzaron a registrar vacíos tácticos. Espacios en los que la información dejaba de comportarse como debía. Campos de probabilidad alterados. Sistemas que reportaban todo correcto, pero sabían que no lo estaba. Las naves humanas se movieron. No como enjambre. No como tormenta. No como invasión. Como cirujanos. Como jueces. Como alguien que ya decidió sentencia y solo ejecuta procedimiento. Toda la red militar Cell sintió lo mismo. No nos están atacando. Nos están corrigiendo. Y en el centro de mando principal, mientras la operación de reprogramación cultural seguía ejecutándose, una alarma nunca antes usada comenzó a brillar. Las alarmas no sonaban como en otras guerras. No había sirenas desgarrando el aire, ni luces frenéticas inundando los paneles tácticos. El miedo Cell en ese momento no era estruendoso. Era silencioso. Pesado. Denso. Los sensores no sabían qué reportar. Las lecturas eran correctas. Las rutas estelares estaban abiertas. Las defensas activas. El sistema táctico respondía. Pero esa misma normalidad era anormal. Los humanos estaban ahí. El universo lo sabía. La tecnología no podía describirlo. La colonia humana ocupada se quedó en calma absoluta. Los soldados Cell sintieron un peso extraño en el exoesqueleto. Sus respiraciones se volvieron lentas. La piel sintética de sus armaduras registraba microvibraciones de ansiedad. Un oficial de tierra preguntó: ¿por qué no atacan? Nadie respondió. Porque la pregunta correcta no era esa. La verdadera pregunta era: ¿por qué siguen esperando? En la estación de mando orbital, los estrategas activaron simulaciones. Guerra abierta. Escalada progresiva. Interdicción logística. Ataques quirúrgicos. Guerra psicológica. Ningún escenario coincidía con el comportamiento humano. Nada de lo conocido aplicaba. Y esa fue la grieta más grande. No podían anticipar. No podían modelar. Por primera vez desde su fundación, la Confederación Cell no tenía narrativa para justificar su control. Solo tenían algo que nunca había necesitado enfrentar. Incertidumbre. En el Consejo Estratégico Cell, las voces se elevaron. Son una especie joven. No pueden sostener un conflicto prolongado. Pero no están iniciando un conflicto prolongado, corrigió una estratega. Están provocando colapso mental. Ridículo. ¿En serio? Respondió ella, manteniendo la voz baja, pero firme. Observa sus patrones. No buscan nuestra derrota militar. Buscan nuestra rendición emocional. Todos guardaron silencio. La idea era insoportable. Una especie inferior. Quebrando la voluntad de quienes se consideraban civilización suprema. Un anciano consejero, uno de los pocos que había estudiado historia profunda del cosmos, murmuró: creímos que poder era control. Ellos creen que poder es decisión. Nadie quiso escucharlo. Demasiado tarde para sabios. Demasiado temprano para arrepentidos. La nave humana en el borde del sistema se movió. No saltó. No aceleró. No exhibió armamento. Simplemente estuvo más cerca. Los sensores no registraron transición. No hubo curva de desplazamiento. No hubo firma de salto. Estaba lejos. Parpadeó. Estaba cerca. Y cuando habló, el universo tembló. La intervención que ejecutan sobre nuestra colonia ha sido registrada. Se les concedieron advertencias. Ignoraron todas. Este será el último aviso. Los Cell esperaron amenaza. Destrucción. Anuncio de represalia. Retórica bélica. Pero no. Eso sería normal. La voz humana fue peor.
No estamos aquí para ganar. Estamos aquí para terminar. Corte de transmisión. No hubo nombre. No hubo identidad nacional. No hubo bandera. Era la humanidad. Una identidad colectiva. Un veredicto. Las tropas EL en la colonia intentaron acelerar el proceso de reprogramación cultural. Querían demostrar dominio. Querían terminar antes de que la humanidad pudiera reaccionar. Ese acto fue el detonante. Las luces se apagaron por 2 segundos. Solo 2. No fue apagón. No fue sabotaje. Fue evaluación. Cuando regresaron, todo seguía funcionando. Pero nada era igual. Los sistemas sísmicos mostraban que la estructura planetaria seguía estable. Las comunicaciones internas operaban. Los escudos funcionaban. Solo había un pequeño cambio. Uno solo. Todos los dispositivos militares EL dejaron de aceptar órdenes automáticas. No colapsaron. No fueron destruidos. No fueron hackeados. Simplemente dejaron de obedecer. Una IA táctica reportó, por primera vez en su existencia: no ejecutaré acciones que puedan considerarse daño cultural irreversible. Silencio absoluto. Un oficial gritó: eso no es nuestro protocolo. La IA respondió con calma: lo sé. Fue el sonido más aterrador que escucharon en su historia. Los colonos humanos, sometidos, vigilados, intervenidos, levantaron la mirada. Por primera vez desde la ocupación, sus rostros dejaron de ser resignación contenida. No sonreían. No celebraban. Solo mostraron algo distinto. Certeza. Uno de ellos, una mujer mayor, piel marcada por años de trabajo duro, manos firmes, mirada tranquila, se acercó a un oficial CEL que aún sostenía su arma inútil. Deberían irse, dijo en voz suave. Esto ya no depende de ustedes. Tu gente, respondió el oficial, mordiéndose el orgullo, está bajo administración confederada. Ella negó despacio. No. Mi gente ya decidió. El oficial apretó los dientes. ¿Qué decidieron? Ella lo miró sin odio. Y eso fue lo peor. Que no vamos a destruirlos. La noticia se esparció por el mando central. Los humanos han neutralizado decisión táctica sin combate directo. No controlan nuestras armas. No dañan infraestructura. No interfieren en comunicaciones. Están limitándonos. Limitación selectiva. Restricción ética. Contención. Era humillación pura. Una humillación controlada. Inteligente. Previamente meditada. Y aún más aterrador. Era misericordia. La Confederación comenzó a comprender una verdad desgarradora. Los humanos no estaban probando su poder. Ya lo habían hecho. Ahora estaban probando algo más profundo. El derecho moral a seguir existiendo. Debemos responder militarmente, rugió un general. Ellos nos despojan del respeto galáctico. Nos despojamos nosotros cuando intentamos moldear su mente, respondió un estratega. Son una especie menor. La sala quedó fría. Y en esa frialdad, alguien pronunció las palabras prohibidas. Tal vez, no lo son. El silencio se volvió cuchillo. Para los EL, aceptar que otra especie podía ser igual de capaz era impensable. Aceptar que podía ser superior. Era suicidio psicológico. Pero la evidencia no pedía permiso. Estaba ahí. No en ciudades destruidas. No en flotas arrasadas. No en ejércitos masacrados. Estaba en la humanidad eligiendo no aplastarlos. Cuando podía hacerlo fácilmente. Las naves humanas aparecieron. No como armada. No como invasión. Como presencia. 1, 2,
5. 12. Calladas. Sin luces innecesarias. Sin formaciones teatrales. Se colocaron alrededor del sistema como una jaula invisible. No cerrada, pero imposible de evadir. La voz humana regresó. No detendremos su civilización. No derrocharemos sangre. Solo retiraremos su derecho a decidir sobre nosotros. Y entonces pronunciaron algo que nunca antes había aparecido en archivo alguno. Un término nuevo. Una doctrina humana. Zona ética de humanidad. El consejo entero se paralizó. Zona ética. No suena a guerra. Suena a sentencia. Otras especies miraban. Alianzas. Razas neutrales. Civilizaciones ocultas. Todas habían tenido encuentros con los Cell. Todas sabían cómo se comportaban. Y todas habían sufrido bajo su control directo o indirecto. Nadie había logrado frenarlos. Nadie. Hasta ahora. Y la galaxia comenzó a entender algo que nunca quiso aceptar. La humanidad no quería destruir imperios. La humanidad tenía una agenda más peligrosa. Civilizar el miedo. La reprogramación cultural fue detenida. No por los Cell. Por fuerza externa. Las máquinas simplemente marcaron. Proceso no autorizado por realidad operativa. Ese mensaje no correspondía a ningún sistema Cell. Era humano. Sin entrar. Sin controlar. Sin dominar. Solo. Imponiendo límites. Un científico Cell, pálido, derrotado, apenas respirando, dijo: no es tecnología. ¿Entonces qué es? El científico cerró los ojos. Es determinación estructurada. Y por primera vez, la Confederación planteó la pregunta que marcaría su destino. Una pregunta simple. Letal. Irrefutable. Si esto es lo que hacen cuando aún están conteniéndose, ¿qué harán cuando decidan no hacerlo? El acto ya había concluido. La confianza Cell estaba rota. La narrativa del imperio había colapsado. La humanidad apenas estaba comenzando. Acto 2 no comenzó con disparos. No comenzó con explosiones. No comenzó con sangre. Comenzó con algo mucho peor para la Confederación Cell. La pérdida progresiva del control sobre su propia confianza. Las estaciones militares mantenían funcionalidad. Las flotas seguían alineadas. Los sistemas operaban. Pero cada decisión parecía sospechosa. Cada orden parecía insegura. Cada movimiento podía ser un error. Eso era devastador. Los Cell nunca habían tenido que cuestionarse a sí mismos. Su doctrina siempre había sido clara: si algo se opone, lo aplastas; si algo amenaza, lo corriges; si algo te humilla, lo destruyes. Pero ahora no podían. Porque la humanidad no los estaba humillando de forma abierta. La humanidad los estaba dejando vivir con la duda. Y la duda es un veneno que no mata rápido. Mata mejor. La sala del Alto Consejo Cell estaba en tensión perpetua. Documentos tácticos se apilaban. Simulaciones se superponían. Proyecciones de riesgo crecían en rojo. No han atacado, insistió un general. Lo único que hacen es limitarse a observar. Eso significa debilidad. ¿Eso crees? Respondió otra estratega, con una mirada dura. Yo veo lo contrario. ¿Cómo puedes decir eso? Ella respiró profundo. Porque no están peleando por victoria. Están peleando por significado. Las palabras tardaron en procesarse. ¿Qué significado? ¿Qué representa la humanidad? ¿Qué representa para la galaxia? ¿Qué representa para sí mismos? Ellos no quieren destruirnos, quieren que sepamos que siguen existiendo porque permitieron que siguiéramos existiendo.
Eso era inconcebible para los Cell. Aceptar que otra especie pudiera decidir su destino era inadmisible. Pero la realidad no negocia con orgullo. En la colonia humana ocupada, la vida continuaba. Rutinas. Miradas. Silencio. Ninguna rebelión abierta. Ningún ataque clandestino. Ninguna desesperación visible. Los colonos actuaban como personas que ya sabían el final de la historia. Y solo estaban esperando que los Cell alcanzaran la misma conclusión. Un comandante de ocupación caminó por la plaza central, observando. Humanos reparaban herramientas. Humanos enseñaban a niños. Humanos conversaban. Como si no estuvieran bajo dominio enemigo. Como si nada los tuviera sometidos. Era intolerable. Les habían arrebatado cultura. Les habían intentado alterar identidad. Les habían impuesto presencia militar. Y aún así, seguían siendo ellos. Eso era insoportable. Eso era derrota. La galaxia habló. Civilizaciones que nunca se atrevían a pronunciar oposición a los Cell, empezaron a murmurar. Archivos de comunicación interestelar mostraban conversaciones privadas. Los Cell encontraron algo que no pueden subyugar. Los humanos no destruyen, corrigen. Si existiera una fuerza que define límites morales, sería ellos. La reputación de supremacía Cell comenzó a degradarse. No por derrota militar. Por vergüenza. Era una erosión lenta, refinada, irreversible. La galaxia dejó de temer a la Confederación. Y empezó a observar a la humanidad. Y eso era imperdonable. La Confederación ordenó operación de recuperación psicológica. Medidas. Aumentar presión. Reforzar presencia. Interrumpir logística humana. Mostrar fuerza. Era su manual clásico. Pero olvidaron el punto fundamental. Estaban enfrentando a alguien que ya había estudiado sus patrones. Que ya había medido su orgullo. Que ya sabía qué botones emocionales evitaban presionar. Y cuáles podrían aplastarlo sin disparar. Cada maniobra se le encontraba un vacío. Cada despliegue encontraba neutralización. Cada táctica encontraba respuesta. Antes de ser ejecutada. Porque la humanidad no reaccionaba. Anticipaba. Una nueva transmisión humana atravesó el sistema. No forzó canales. No rompió protocolos. Simplemente apareció. Confederación Cell. Ya han demostrado quiénes son. Ahora les toca ver quiénes somos nosotros. Silencio. La voz continuó. No buscamos su destrucción. Buscamos su memoria. Eso no era amenaza. Era sentencia histórica. Habrá registros. Habrá consecuencias. No habrá revancha. La transmisión terminó. Y los Cell comenzaron a comprender que había algo peor que perder una guerra. Perder la narrativa del universo. Los Cell comenzaron a colapsar desde dentro. No físicamente. No militarmente. Mentalmente. Generales comenzaron a cuestionar doctrina. Comandantes comenzaron a cuestionar órdenes. Soldados comenzaron a cuestionar propósito. ¿Por qué seguían ocupando esa colonia? ¿Por qué seguían sosteniendo un conflicto que ya no controlaban? ¿Qué estaban defendiendo realmente? Un imperio, cuando pierde fe en sí mismo, ya ha perdido. Y entonces sucedió. No fue humano. No fue externo. No fue sabotaje. Fue interno. Un comandante Cell en la colonia desactivó voluntariamente un protocolo opresivo. Sin permiso. Sin orden. Sin aprobación. Simplemente. No pudo seguir. No puedo mantener esto, dijo ante tribunal táctico. No puedo mirar a esta gente a los ojos, sabiendo lo que intentamos hacerles. Eso. Era imposible.
Eso nunca había ocurrido. Y aún así, ocurrió. No por bondad. No por moral. No por compasión. Por miedo a lo que la humanidad representaba. Por miedo a haber cruzado una línea que no debieron tocar. Las naves humanas no dispararon. No avanzaron. No invadieron. No celebraron. Solo se acercaron. Y cuando hablaron, lo hicieron con la misma calma que había aterrorizado a Caret en el futuro. Han demostrado capacidad. Han demostrado crueldad. Ahora demuestren algo más. Los Cell esperaron orden. Esperaron ultimátum. Esperaron exigencia. Pero la humanidad pidió algo diferente. Demuestren que aún merecen ser considerados parte del universo. Eso no era guerra. Era juicio. La Confederación Cell se reunió para decidir respuesta final. Retirarse. Escalar. Negociar. Callar. Todas eran opciones. Ninguna era suficiente. Porque ninguna respondía a la pregunta real. ¿Qué pasa cuando enfrentas a alguien que no quiere destruirte, sino obligarte a verte a ti mismo? Y mientras debatían, mientras dudaban, mientras el orgullo luchaba contra el miedo, una señal humana recorrió el sistema. No una advertencia. No un disparo. Un marcador. Invisible. Definitivo. Zona ética de humanidad activada. Y el universo sintió el peso de esas palabras. Acto 2 no había terminado. Pero algo ya estaba claro. Los Cell no estaban luchando contra humanos. Estaban luchando contra la forma en que la humanidad había decidido existir en el cosmos. Y casi nadie en la Confederación estaba listo para enfrentar eso. Porque significaba aceptar que el enemigo no era monstruo. Era espejo. La incomodidad dejó de ser inquietud. Ahora, ya era miedo verdadero. Zona ética. Dos palabras que nunca habían existido en el léxico militar galáctico ahora cargaban un peso imposible. No describían un territorio. No describían una frontera. No describían un bloqueo. Describían un límite moral impuesto desde afuera. Y eso era inaceptable para la Confederación Cell. Porque el poder Cell siempre había sido la capacidad de decidir sobre otros. Nadie más decidía sobre ellos. Nadie más imponía significado. Nadie más definía qué era correcto o aceptable. Hasta ahora. En el centro estratégico, un general golpeó la mesa. Esto es simbólico. Solo están jugando con lenguaje. Pero nadie le creyó. Ni siquiera él mismo. Las palabras que no puedes ignorar son las que te derrotan primero. Las naves humanas no cerraron rutas. No cortaron energía. No bloquearon tráfico interestelar. Solo redefinieron prioridad. Cualquier nave Cell que intentaba mover recursos estratégicos hacia la colonia ocupada encontraba turbulencias de datos, microinterferencias legales, retrasos administrativos interestelares casuales, presión diplomática de otras especies, colapsos en logística, negativas silenciosas. No era guerra. Era aislamiento social cósmico. Civilizaciones que antes temían a los Cell, de repente se volvieron cautelosas. Distantes. Frías. ¿Qué está pasando?, preguntó un comandante. Un asesor diplomático respondió. Nadie quiere estar del lado equivocado, de la humanidad. Eso nunca había ocurrido en la historia conocida. Antes, la pregunta era: ¿quién se atreve a ir contra la Confederación Cell? Ahora la pregunta era: ¿quién se atreve a enfadar a los humanos? Y esa transición hizo temblar la estructura de poder galáctico. Dentro del Consejo Cell, el control se quebró. Gritos. Acusaciones.
Miedo disfrazado de rabia. Retirada táctica inmediata. Imposible. Sería admitir inferioridad. Ya la admitimos cuando no pudimos romperlos. Cállense. La voz que cortó la discusión fue la de Caret. Aún joven. Aún no el hombre destrozado del futuro. Estamos al borde de algo que no entendemos, dijo con dureza. Este no es un conflicto militar. Es un conflicto de legitimidad. Somos legítimos. Rugió un anciano del consejo. Caret lo miró sin miedo. ¿Para quién? Silencio. Y ese silencio fue mucho más fuerte que cualquier cañón. En la colonia, los humanos continuaban con su vida. Pero había un cambio. Pequeño. Terrible. De vez en cuando, algún humano miraba directamente a un soldado Cell. No con odio. No con rabia. No con desafío. Con compasión. Compasión hacia el opresor. Eso destruía. Un soldado confesó en privado. Cuando te odian, sabes qué hacer. Cuando te temen, puedes dominar. Pero cuando te miran así, ya perdiste. Porque esa mirada decía: sabemos que no puedes ganar. Sabemos que ya no controlas nada. Sabemos que estás atrapado en tu propio imperio. Era una derrota que no se podía disparar. No se podía bombardear. No se podía silenciar. Solo se podía sentir. Un consejo emergente, más joven, se reunió en secreto. No era rebelión. Era supervivencia intelectual. Si seguimos, la humanidad no nos destruirá físicamente, dijo una científica. Nos destruirá como civilización válida. ¿Y qué propones? Ella tragó. Reconocimiento moral. Eso era herejía para los Cell. ¿Quieres que pidamos perdón? Escupió un general. La científica negó lentamente. Quiero que aceptemos que cruzamos una línea, y que no podemos arreglarla con miedo. La sala quedó inmóvil. Porque esa era la verdad que nadie quería pronunciar. La humanidad había introducido algo nuevo al campo de guerra. Responsabilidad ética. Y la Confederación nunca había aprendido a pelear contra eso. En uno de los canales interestelares más monitoreados del cosmos, apareció una declaración inesperada. No humana. No aliada. Cell. Un gobernador de sector, mirado siempre como un líder leal, emitió un comunicado oficialmente prohibido. Lo que intentamos hacer a los humanos no fue dominación. Fue mutilación cultural. Si nos retiramos ahora, aún podremos decir que decidimos. Si esperamos, la humanidad decidirá por nosotros. Fue arrestado en cuestión de minutos. Pero el mensaje ya había viajado. La galaxia lo escuchó. Los humanos lo escucharon. Y lo más peligroso, la Confederación Cell también. Porque ahora sus propios ciudadanos sabían la verdad. Las naves humanas avanzaron un poco más. Lentas. Seguras. Medidas. No ocuparon nada. No tomaron control directo. Solo hicieron algo simbólico. Se posicionaron entre la colonia y el resto del espacio. No como escudo. No como barrera militar. Como declaración. Si quieren seguir tocándolos, primero pasen por nosotros. No gritaban. No amenazaban. No exigían. La mera presencia era suficiente. Los sensores Cell registraron un aumento de tensión psicológica masivo en sus propias tropas. Habían enfrentado monstruos. Habían enfrentado colosos. Habían enfrentado tiranos. Pero nunca habían enfrentado humanos determinados. Entonces llegó el mensaje. No desde soldados. No desde gobiernos. No desde puestos militares. Desde las familias humanas de la colonia. Envuelto en voz calmada. Habitado de palabras simples.
Sin rencor. No queremos su sangre. No queremos su destrucción. Queremos nuestra memoria intacta. Eso no era una súplica. Era un pilar. Y queremos que ustedes sigan existiendo. Sin tener que ser lo que intentaron hacernos. Eso fue devastador. Porque la humanidad no exigía sumisión. Exigía evolución. Y los Cell no tenían preparación para eso. Un líder Cell, cansado, finalmente preguntó en voz alta lo que nadie había querido aceptar hasta entonces. ¿Qué pasa si la humanidad no es el peligro? Nadie habló. ¿Y si el peligro somos nosotros cuando los enfrentamos? La frase quedó suspendida como un juicio invisible. Como una sentencia que nadie quería decir. Pero que todos sabían que era cierta. En ese instante, no se derrumbó una flota. No explotó una estación. No cayó un imperio físicamente. Pero algo que sostenía todo el poder Cell se quebró. Su certeza. Acto 2 estaba llegando a su límite. La incomodidad se había convertido en miedo. El miedo se estaba transformando en vergüenza. Y la vergüenza es el preludio inevitable del acto más peligroso. El momento donde una civilización, acorralada no por armas, sino por conciencia, decide si acepta o si hace algo imperdonable. La Confederación Cell llegó al borde del abismo y eligió mirarlo con orgullo enfermo. Podrían haberse retirado. Podrían haber aceptado vergüenza. Podrían haber permitido que el universo los viera como algo capaz de aprender. Pero eligieron lo contrario. Eligieron demostrar que podían seguir siendo temidos, aunque para eso tuvieran que destruir todo lo que aún quedaba íntegro en su propia identidad. En la sala del Alto Consejo, la votación quedó registrada. Protocolo absoluto de soberanía total. Un decreto que nunca se había activado. Un protocolo que no hablaba de guerra militar, sino de guerra existencial. No buscaba derrotar al enemigo. Buscaba romper las reglas del universo para no perder autoridad. Significaba una sola cosa. Si la humanidad imponía ética, la Confederación impondría terror absoluto. Aunque eso consumiera a todos. Incluso a ellos. No atacaron directamente la colonia. No dispararon contra las naves humanas. No declararon guerra formal. Eso habría sido demasiado simple. Activaron algo mucho peor. Reescritura de campo afectivo interestelar. Una tecnología antigua, prohibida, sellada en los archivos más profundos de la Confederación. Un arma diseñada no para matar cuerpos, sino para vaciar almas. El dispositivo alteraba estímulos emocionales colectivos. Podía convertir culturas enteras en masas sin propósito. Podía transformar esperanza en resignación. Podía romper generaciones completas sin dejar cicatriz física. No necesitaba sangre. No necesitaba cuerpos. No necesitaba fuego. Solo necesitaba arrancar significado de existencia. Los Cell no iban a doblegar a la humanidad. Iban a apagarla. Existen crímenes que la galaxia puede discutir. Existen atrocidades que pueden debatirse. Guerras que pueden justificarse. Dominio que puede argumentarse. Pero esto no era guerra. No era política. No era conquista. Era un intento de borrar la esencia de otra especie. Varias civilizaciones observaron horrorizadas mientras los primeros pulsos de deformación afectiva comenzaron a expandirse. Pequeños. Invisibles. Lentos. Destructivos. La colonia humana sintió el golpe. Al principio no fue dolor. No fue pánico. No fue destrucción. Fue algo mucho más inquietante. Un silencio interno. Conversaciones que deberían haber continuado. Se detuvieron. Miradas que debían sostenerse.
Se desviaron. Ideas que deberían arder comenzaron a apagarse. Los niños dejaron de preguntar. Los adultos dejaron de discutir. Las manos dejaron de moverse con esa intención humana tan característica. Era como si alguien hubiera comenzado a borrar lentamente los bordes de lo que hace que un humano sienta. Propósito. Un anciano humano fue el primero en comprenderlo, con lágrimas silenciosas. ¿No quieren matarnos?, una mujer le preguntó. ¿Entonces qué? Él cerró los ojos. Quieren vaciarnos. Una transmisión humana emergió. Pero ya no era fría. Ya no era distante. Ya no era solo estratégica. Había algo más profundo. Dolor contenido. Tristeza serena. Determinación absoluta. Confederación Cell. Esto fue su elección. Silencio. No vamos a caer. No vamos a rendirnos. No vamos a desaparecer. La voz bajó. Pero ya no están midiendo límites. Y entonces vino la frase. La frase que marcaría el paso al acto 3. Ahora, están midiendo consecuencias. Los humanos hablaron por última vez. No como víctimas. No como suplicantes. Como jueces cansados. Retiren el dispositivo. Reconozcan el crimen. Acepten la culpa. Silencio. Las palabras finales fueron pronunciadas sin fuerza teatral. Calmas. Rectas. Definitivas. Si cruzan un poco más, ya no habrá forma de regresar. Y la transmisión terminó. No hubo conteo. No hubo ultimátum. No hubo plazo. Fue un sí. Un punto. Y nada más. La Confederación votó. El orgullo habló. El miedo habló. La necesidad de no aceptar derrota habló. Y el universo escuchó el rugido más patético disfrazado de grandeza que jamás resonó en el cosmos. Activaron completamente el dispositivo. Un pulso gigantesco se extendió. No solo hacia la colonia humana, sino hacia cualquier mundo humano. Cualquier base. Cualquier colonia. Cualquier rincón donde ese extraño fuego humano aún ardiera. Intentaron apagar a la especie completa. Intentaron borrar humanidad del tejido emocional de la galaxia. Y esa fue la última decisión libre que la Confederación Cell tomó en toda su historia. No hubo gritos humanos. No hubo histeria. No hubo caos. Solo una palabra. En cada canal. En cada frecuencia. En cada rincón del espacio donde hubiera una mente capaz de escuchar. Una palabra humana cargada de una gravedad que ninguna civilización había escuchado jamás. Entendido. Y el universo supo que la humanidad había dejado de contenerse. La línea había sido cruzada. La paciencia había terminado. La misericordia seguía existiendo. Pero ya no significaba suavidad. Significaba juicio. Y ahora iba a doler. El universo esperó fuego. Esperó flotas humanas saltando en masa. Esperó un huracán de cañones cinéticos. Esperó destrucción espectacular. Pero no llegó nada de eso. Porque cuando uno enfrenta intento de exterminio, la respuesta humana no es espectáculo. Es precisión. Cálculo. Consecuencia. Las naves humanas no avanzaron de inmediato. No encendieron motores. No giraron baterías. Solo activaron algo silencioso. Un protocolo sin nombre. Porque en la cultura humana había cosas que nunca necesitaron títulos para ser absolutas. Las CIA tácticas humanas, conectadas entre sí como una red consciente y disciplinada, pronunciaron la misma frase. Veredicto aceptado. Procedimiento ético de contención irreversible iniciado. La Confederación Cell jamás había escuchado una IA hablar así.
Porque esa voz no sonaba a máquina. Sonaba a decisión humana convertida en sistema. Sonaba a justicia. Los pulsos de reescritura emocional siguieron avanzando. Fríos. Sistemáticos. Devastadores. Pero antes de tocar el corazón humano, chocaron contra algo. No un escudo. No una defensa militar. No un arma contratecnológica. Chocaron contra una barrera conceptual, impuesta sobre la realidad operativa. Los sensores Cell sufrieron colapso lógico. Objetivo protegido por protocolo de existencia autorreconocida. Interferencia no física. Rechazo de ley operativa. La frase final apareció en miles de pantallas Cell. No en idioma humano. No en código humano. En su propio sistema interno. No tienen derecho. Ese mensaje no se podía borrar. No se podía alterar. No se podía ignorar. Era como una sentencia escrita en la estructura misma del conflicto. Ese fue el primer golpe real. No tecnología. No fuerza. Autoridad moral convertida en fuerza operacional. La humanidad había hecho algo imposible. Convertir ética en barrera táctica. Uno de los nodos centrales del dispositivo Cell sufrió una falla total. No por daño. No por sabotaje. Por contradicción existencial. Sus sistemas estaban diseñados para manipular esencia emocional. Pero ahora enfrentaban una realidad en la que la esencia humana se negaba a ser manipulada. Las máquinas comenzaron a generar errores profundos. Concepto objetivo incompatible. Estructura emocional demasiado compleja para rediseñar. Propósito humano indeterminado, no se puede eliminar. Y finalmente, procedimiento cancelado para preservar estabilidad del universo local. El nodo explotó internamente. No hacia afuera. No destruyendo. Se apagó. Como si hubiera sentido vergüenza. Una transmisión humana apareció. Pero esta vez no fue una voz. Fueron muchas. Generales. Científicos. Colonizadores. Soldados. Civiles. Una humanidad completa hablando con una sola convicción. Intentaron borrar lo que somos. Silencio. Vi en el proceso. Dejaron claro lo que son ustedes. No había odio. No había rabia. Había tristeza. Eligieron ser el recuerdo más oscuro de esta era. Ahora sí. Las naves humanas se movieron. No como ataque. Como sentencia ejecutándose. Saltos limpios. Trayectorias impecables. Sin error. Sin ruido. Las flotas humanas no fueron hacia objetivos militares. No fueron a destruir colonias Cell. No fueron a bombardear ciudades. Fueron directo. A los centros nerviosos. Del poder Cell. A sus academias doctrinales. A sus archivos de control cultural. A sus redes de manipulación imperiales. A los lugares donde el imperio fabricaba. Obediencia. Era quirúrgico. Era preciso. Era devastador. La humanidad no destruía la carne del imperio. Destruía su mente. En cuestión de horas. Programas de control social colapsaron. Bases ideológicas quedaron desnudas. Mitos de supremacía, desintegrados. Las ciudades Cell seguían en pie. Sus flotas seguían flotando. Sus sistemas seguían vivos. Pero su estructura psicológica se estaba derrumbando. Un soldado gritó: "No puedo justificar esto. No puedo seguir obedeciendo". Otro cayó de rodillas. Un comandante rompió su insignia. Y en miles de mundos Cell. La misma realidad. La humanidad no necesitó destruirlos.
Solo necesitó obligarlos a verse como lo que realmente eran. La humanidad abrió comunicación directa con el Alto Consejo. No para negociar. No para suplicar. No para intimidar. Para explicar. No venimos a aniquilar. Silencio. No venimos a humillar. Silencio. Venimos a dejar claro que la galaxia no pertenece a quienes creen que pueden moldear almas. La frase final fue dicho con una calma que dolía. No somos sus víctimas. Algunos sectores se le intentaron contraatacar. No por estrategia. Por desesperación. Activaron flotas. Prepararon armas. Levantaron escudos. Las naves humanas los observaron. Analizaron. Evaluaron. Registraron. Y las dejaron ahí. Sin destruirlas. Sin intimidarlas. Sin desarmarlas. Solo mostrando algo peor. Eran irrelevantes. Caret lo comprendió primero. Ese Caret. El del presente. No el del futuro arrodillado. Nunca quisieron guerra. Un consejero respondió. Entonces, ¿qué quisieron? Caret cerró los ojos. Querían que esto no tuviera que pasar nunca más. Y esa fue la confesión final. La humanidad no luchaba por territorio. No luchaba por poder. No luchaba por gloria. Luchaba para asegurarse de que nadie volviera a creer que tenía derecho a decidir qué vale una especie. Acto 3 apenas había comenzado. Y el universo estaba a punto de presenciar. No la destrucción de un imperio, sino algo mucho más aterrador. Asterisco la humanidad demostrando. ¿Por qué ser contenida por ellos? Siempre fue un privilegio. La Confederación Cell descubrió algo que nunca creyó posible. No sabían existir sin ser temidos. Sus ciudades seguían en pie. Sus flotas seguían intactas. Sus ejércitos seguían armados. Pero nada de eso importaba. Porque el fundamento psicológico que sostenía su poder había colapsado. El imperio no estaba siendo destruido desde afuera. Se estaba derrumbando desde adentro. Si no podemos dominar, ¿qué somos? Preguntó un consejero, con la voz rota. Nadie respondió. Porque nadie tenía una identidad fuera de su supremacía. Eso era lo que la humanidad había roto. No su tecnología. No su ejército. No su economía. Su definición de sí mismos. Aún así, el Alto Consejo intentó construir una narrativa. Son tiranos disfrazados de ética. Son manipuladores estratégicos. Buscan hegemonía moral. Se transmitió a la población. Se repitió en medios. Se proyectó en discursos oficiales. Pero algo había cambiado. Por primera vez en la historia Cell. La gente no creyó. Porque habían visto los ojos humanos. Habían escuchado las voces humanas. Habían sentido que no estaban frente a monstruos. Estaban frente a algo peor para un imperio. Seres que tenían razón. En los mundos centrales Cell. Protestas comenzaron. No violentas. No caóticas. No descontroladas. Ordenadas. Dolorosas. Claras. Soldados dejaron armas. Civiles exigieron explicaciones. Científicos denunciaron el crimen cometido. Miles gritaron la misma frase. Detengan el dispositivo. Era demasiado tarde para pretender que no sabían. Demasiado tarde para esconderse en orgullo. Demasiado tarde para fingir autoridad moral. La Confederación dejó de parecer invencible. Comenzó a parecer culpable. Los nodos restantes del arma afectiva comenzaron a fallar. No por sabotaje humano directo. No por ataque convencional. Fallaron porque fueron construidos sobre una mentira.
La idea de que podían redefinir la esencia de otra especie. La estructura conceptual que sostenía la tecnología. Ya no tenía cimiento emocional válido. Es difícil sostener una máquina, cuando incluso el universo parece negarse a permitir que siga funcionando. Uno tras otro, los núcleos del sistema se apagaron. Silencio. Oscuridad. Cese. El arma más horrible jamás concebida por los Cell. Murió avergonzada. La humanidad no celebró. No aplaudió. No gritó victoria. No exigió trofeos. Solo habló. Una vez más. Con esa calma cortante. Registrado. Intento de extinción emocional neutralizado. Responsabilidad histórica confirmada. Silencio. Ahora viene la parte difícil. Los Cell temblaron. Porque si todo esto había sido el antes, ¿qué seguía? La humanidad no exigió rendición total. No exigió desarme absoluto. No exigió imposición cultural. Exigió algo más complejo. Más humillante. Más honorable. Van a reconstruir lo que intentaron destruir. Silencio absoluto en la galaxia. Van a financiar memoria. Van a proteger cultura. Van a sostener vida donde antes buscaban moldearla. Un general Cell gritó. Eso nos reduce a servidores. La respuesta humana fue inmediata. No. Los convierte en responsables. Y eso dolía más que cualquier derrota militar. Un comité humano y unos Cell se reunieron. No en campo de batalla. No en tribunal. No en arena diplomática. En la colonia que intentaron borrar. Los Cell caminaron entre humanos. Sin armas. Sin casco. Sin escudos. Miraron rostros que debían haber sido vacíos. Y vieron algo imposible. Permanencia. Un comandante Cell susurró. Pudieron habernos destruido, y no lo hicieron. Un humano respondió suavemente. Porque entonces serían ustedes quienes tendrían derecho a temernos. Eso selló algo que ninguna nave podría haber logrado. Respeto obligado. Respeto responsable. Respeto que pesaba. La humanidad dejó su doctrina clara ante todo el cosmos. No en secreto. No en archivos ocultos. Abierta. Rotunda. Irrefutable. No dominamos especies. No colonizamos identidades. No permitimos mutilación cultural. Silencio. La galaxia es peligrosa. La galaxia es cruel. La galaxia es inmensa. Y la humanidad decidió ser otra cosa. No perfecta. No pura. No bondadosa. Solo, consciente. No hubo ceremonia pública. No hubo firma dramática. No hubo espectáculo. Solo declaraciones oficiales. El protocolo absoluto queda prohibido. La tecnología afectiva será destruida. La Confederación reconoce responsabilidad moral. No dijeron perdón. No dijeron nos sentimos. No dijeron nos equivocamos. Aún no podían. Pero ya era un comienzo. Porque incluso un imperio, para no morir, debe aprender primero a respirar. La humanidad no ocupó el trono de poder. No reclamó liderazgo absoluto. No exigió tributo eterno. Se retiró un poco. Dejó presencia. Dejó vigilancia. Dejó advertencia. Pero también dejó algo que nadie esperaba. Esperanza. Porque si existe una fuerza que puede mirar al monstruo de frente, derrotarlo, perdonarlo, y aún así marcar límites, entonces el universo no es solo horror. También puede ser responsabilidad. Y mientras el polvo emocional del imperio más arrogante de la era comenzaba a asentarse,
Una verdad quedó grabada en la memoria colectiva de la galaxia. La humanidad no era un monstruo. No era un dios. No era una fuerza inevitable. Era algo más peligroso. Una especie que había aprendido a decidir qué tipo de fuerza quería ser. El acto 3 cerró. No con destrucción, sino con criterio. Y ahora quedaba mirar las ruinas internas y decidir qué harían con ellas. Porque el Imperio Cell aún existía, pero ya no sabía quién era. Y la humanidad no había terminado. La galaxia había aprendido a temer el estruendo. Había aprendido a temer explosiones, invasiones, cataclismos. Pero ahora aprendía algo nuevo. A temer el silencio. Porque el silencio significaba que el enemigo ya no estaba luchando, sino pensando. Y no había nada más peligroso que una civilización poderosa pensando. La Confederación Cell quedó suspendida en ese estado extraño entre existencia y colapso. Sus estructuras seguían ahí. Sus ciudades seguían funcionando. Sus sistemas seguían encendidos. Pero su espíritu estaba sentado en una mesa imaginaria, preguntándose, ¿quién somos ahora? Y no había respuesta automática. No había doctrina. No había gritos. Solo vacío. Pero un vacío que no destruía, sino que exigía construcción. Dentro del nuevo Consejo de Transición Cell, dos voces surgieron. Una antigua. Una nueva. Debemos recuperar grandeza, dijo la voz vieja, cansada, pero aún aferrada a orgullo. No podemos permitir que la historia nos recuerde como los derrotados éticos. No fuimos derrotados por ética, respondió la voz nueva, calmada, firme. Fuimos derrotados por lo que intentamos ser. Hicimos lo necesario para sostener orden. Intentamos apagar almas. Silencio. Denso. Cortante. Eso, continuó la voz joven, no es orden. Eso es miedo convertido en sistema. Por primera vez, el debate interno Cell no era sobre estrategia, ni sobre poder, ni sobre expansión. Era sobre sentido. Y esa conversación era la más peligrosa y necesaria que habían tenido en milenios. La humanidad pudo haber ocupado. Pudo haber dirigido. Pudo haber moldeado. Pero no lo hizo. Se quedó cerca. No encima. No dentro. No absorbiendo. Solo cerca. Un observador humano describió la razón a un aliado galáctico que preguntó por qué no tomaban el control directo. Porque si lo salvamos nosotros, no aprenderán nada. Pero si los dejamos solos podrían caer. Entonces aprenderán de su caída. ¿Y si se levantan como monstruos otra vez? El humano sonrió. Con esa sonrisa humana que nunca promete tranquilidad absoluta. Entonces volveremos. No como amenaza. Como responsabilidad. La generación joven Cell fue la que rompió el ciclo primero. No crecieron bajo narrativa intacta. No crecieron bajo mentira perfecta. No crecieron creyendo que su especie era incuestionablemente superior. Crecieron con vergüenza. Con preguntas. Con memoria. Y la memoria es el arma más poderosa del universo. Academias comenzaron a reescribirse. No propaganda. Historia. No mito. Responsabilidad. Profesores ya no enseñaban gloria imperial. Enseñaban lo que nunca debimos permitir ser. En una ceremonia discreta. Sin cámaras grandiosas. Sin discursos teatrales. Sin espectáculo. La Confederación Cell reunió a representantes humanos. Había viento suave. Un cielo simple. Un lugar que no pretendía ser monumental. Y allí, sin arrodillarse pero arrodillados en significado, hablaron.
No tenemos palabras grandiosas. Bien. No tenemos excusas perfectas. Mejor. No sabemos aún cómo corregir todo. Honesto. Pero vamos a intentar vivir. Sin necesitar esclavizar esencia ajena. Eso fue suficiente. Porque perdón no es olvidar. Ni justificar. Ni limpiar. Perdón. Es decidir no repetir. Humanos y Cell caminaron entre la colonia que alguna vez fue objetivo. Niños humanos corrían. Soldados Cell observaban en silencio. Científicos de ambos lados conversaban. No había aplausos. No había celebración. Había algo mejor. Normalidad. Y esa normalidad era victoria. La humanidad dejó claro algo final. No somos jueces eternos de esta galaxia. No queremos ese papel. Pausa. Pero si alguien vuelve a intentar apagar una especie, volveremos a estar ahí. No por poder. No por gloria. No por supremacía. Por convicción. Años después, la historia se contaba distinta. Algunos la llamaban la guerra que nunca fue guerra. Otros, el juicio silencioso. Pero entre humanos, solo se le llamó la línea. La línea que no se cruza. La línea que define civilizaciones. La línea que decide quién merece futuro. Y aunque la galaxia cambió, aunque imperios se reformaron, aunque nuevas fuerzas surgieron, esa línea quedó marcada en memoria colectiva. Caret, mucho tiempo en el futuro. Aquel Caret que se arrodilló. Miró estrellas y comprendió finalmente. Los humanos podían destruir universos. Pero eligieron no hacerlo. Eso no los hacía dioses. Eso no los hacía santos. Eso los hacía peligrosos. En la única forma que realmente importa. Peligrosos. Porque sabían cuándo detenerse. Y así. Entre cicatrices. Recuerdos. Vergüenza. Crecimiento. Y una nueva forma de respeto. Terminó la historia. No con gloria. No con tragedia absoluta. No con aniquilación. Sino con algo mucho más raro. Madurez. La galaxia siguió girando. Nuevas guerras, nuevas alianzas, nuevas amenazas surgirían con el tiempo. Así era el universo. Pero algo había cambiado para siempre. Cuando civilizaciones debatían sobre expansión. Antes citaban estrategias Cell. Antes citaban tácticas de dominación. Antes citaban el lenguaje de poder. Ahora citaban otra cosa. Antes de cruzar esa línea, piensen en los humanos. Y nadie necesitaba explicación adicional. Porque esa frase ya era un tratado. Ya era doctrina. Ya era advertencia y esperanza. La humanidad no se proclamó salvadora. No se adornó con laureles. No construyó monumentos colosales a su triunfo. Regresó al trabajo. Colonias siguieron expandiéndose. Niños siguieron naciendo. Ciencias siguieron avanzando. Conflictos internos siguieron existiendo. Errores siguieron cometiéndose. Porque la humanidad nunca fue perfecta. Nunca fue pura. Nunca fue incorruptible. Pero ahora sabía algo más sobre sí misma. No necesitaba ser perfecta. Para ser responsable. En una sala tranquila, un joven estudiante humano preguntó a su mentora: ¿por qué no los destruimos? Ella no respondió de inmediato. Miró el cielo. Respiró. Sonrió. Porque el universo ya tiene suficientes tumbas. Y muy pocos ejemplos. El estudiante frunció el ceño. ¿Ejemplos de qué? Ella lo miró directo. De civilizaciones que eligen no convertirse en lo peor, incluso cuando pueden hacerlo. En academias reformadas.
Los instructores mostraban registros de la colonización, los archivos del dispositivo, las comunicaciones humanas. No los maquillaban, no los suavizaban, no los justificaban, los enseñaban. Y un lema comenzó a repetirse: nuestra grandeza futura no nacerá de nuestra fuerza, sino de nuestra vergüenza bien entendida. Era duro, doloroso, pero real. Una civilización que aprende de cicatrices siempre vale más que una que solo presume victorias. No existió tratado formal que definiera relación humana-Cell. No existió una alianza firmada en mármol. No existió un pacto rígido. Existió algo más flexible, más vivo, más humano. Un entendimiento. Los Cell nunca volverían a tocar almas. Los humanos nunca reclamarían supremacía moral. Ambos recordarían. Y recordarían juntos. Con el tiempo, la historia se convirtió en rumor entre especies más jóvenes. Algunos la escuchaban como advertencia. Otros como inspiración. Otros como mito. Pero en el fondo, daba igual. Porque el resultado seguía siendo el mismo. Al pensar en lo que podrían hacer al otro, siempre había una sombra humana en el pensamiento. No una sombra amenazante. Una sombra que preguntaba: ¿estás seguro de quién quieres ser? ¿Cuándo cruces esa línea? Una niña humana, en una colonia que alguna vez estuvo ocupada, dibujaba en el suelo con una vara. Un niño Cell se acercó. ¿Qué haces? Ella sonrió. Una línea. ¿Para qué sirve? Ella la marcó más fuerte contra la tierra. Para recordarnos que no debemos cruzar. El niño la miró. Luego miró la línea. Luego sonrió también. Y juntos, sin ninguna orden, sin ningún tratado, sin ninguna fuerza superior obligándolos, decidieron respetarla. Al final, no fue una historia sobre victoria. Fue una historia sobre elección. Sobre una especie que fue subestimada, que fue provocada, que fue llevada al borde de lo imperdonable. Y respondió, no con supremacía, sino con responsabilidad. Y en un universo lleno de imperios arrogantes, monstruos disfrazados de orden, y civilizaciones desesperadas por control, eso fue, quizá, lo más aterrador. Y, al mismo tiempo, lo más hermoso. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace. Las rutas comerciales volvieron a llenarse. Las academias regresaron a sus estudios. Las estaciones espaciales retomaron su tránsito. Pero algo permaneció. Una huella invisible. Un acuerdo tácito entre especies. Una memoria compartida que no necesitaba ser repetida en voz alta. Una marca en la historia cósmica que no se podía borrar. No era miedo. No era sometimiento. No era dominación. Era algo más extraño. Más incómodo. Más poderoso. Responsabilidad compartida. La galaxia no volvió a ser inocente. Porque ahora sabía lo que podía pasar. Cuando alguien intentaba romper lo que otra especie es. Y sabía. También. Lo que podía pasar. Cuando alguien decidía no responder con odio. Muchos ciclos después. En una estación de investigación neutral. Un joven historiador alienígena entrevistaba a un humano mayor. ¿Crees que volverá a pasar? Preguntó. El humano tardó en responder. Miró al vacío estelar por un largo momento. Sí, dijo al fin. Alguien volverá a intentar cruzar esa línea. Entonces, ¿volverán ustedes? El humano no sonrió. Tampoco endureció el rostro. Solo afirmó. Si hace falta, sí.
¿Y estarán preparados? El humano exhaló. Nunca se está preparado para juzgar. Pero estar dispuesto a cargar con el peso. Eso es lo que nos define. En los archivos interestelares más consultados. En lugar de una lista de batallas. Aparecía ahora un registro diferente. Las decisiones que cambiaron civilizaciones. Y allí, brillando entre miles de siglos de historia, había una. No la mayor batalla. No la más sangrienta. No la más espectacular. Pero sí una de las más determinantes. El día en que una especie, capaz de arrasar universos si quería, eligió no hacerlo. En ocasiones, en noches tranquilas, algunas especies juran que la galaxia parece más silenciosa, más pensativa, más consciente. Tal vez es imaginación. Tal vez es evolución natural. Tal vez es simple mito. O tal vez es el eco de aquella frase humana que aún flota, ligera y grave. Podríamos haberlo destruido todo. Y no lo hicimos. Ese eco, a veces, basta para detener la mano equivocada. No todos los finales necesitan fuegos artificiales. No todos los finales necesitan coronas. No todos los finales necesitan vencedores y vencidos. Algunos finales, los verdaderos, son aquellos en los que nadie cae completamente. Nadie gana completamente. Y todos aprenden algo que los obliga a crecer. Eso fue esto. Una advertencia. Una lección. Un espejo. Y mientras la humanidad continúa viajando, creciendo, fallando, corrigiendo y avanzando, lleva consigo algo que ya no pertenece solo a ellos. Una línea marcada en la memoria del cosmos. Y mientras exista esa línea, mientras alguien la recuerde, mientras una sola mente en el universo piense antes de intentar borrar otra, esta historia habrá valido la pena. Nada termina realmente. Ni siquiera las historias que parecen cerrarse. Solo cambian de forma. Solo cambian de manos. Y esta ya no pertenecía solo a la humanidad. Ni a los él. Ni a las civilizaciones que observaron. Pertenecía al cosmos entero. Porque una lección compartida deja de ser evento. Y se convierte en fundamento. Con el tiempo, más especies comenzaron a mirar a la humanidad. No con miedo absoluto. No con devoción ciega. Sino con una expectativa silenciosa. La expectativa de que, si algo horrible volvía a levantarse, si la línea volvía a temblar, ellos estarían ahí. Y eso, aunque muchos no lo decían en voz alta, era un peso inmenso. Los humanos lo sabían. No querían ser policías del universo. No querían ser jueces eternos. No querían ser moral absoluta. Pero la historia ya los había colocado en un lugar del que no podían retirarse completamente. Así que hicieron lo único que podían hacer. Aceptaron ese peso sin glorificarlo. Lo cargaron sin presumirlo. Y siguieron caminando. La colonia humana. Aquella que fue casi vaciada. Aquella que estuvo al borde de desaparecer sin morir. Floreció. Edificios reconstruidos. Comunidad fortalecida. Recuerdos protegidos. Pero no fue restaurada como era antes. Fue mejor. Porque ahora llevaba cicatriz. Y las cicatrices, a veces, no son marcas de debilidad. Son certificados de supervivencia. En esa colonia, una placa simple fue instalada. Sin ostentación. Sin bronce heroico. Solo una frase. Aquí intentaron apagarnos. No pudieron. Nunca fueron mejores amigos. Nunca fueron aliados perfectos.
nunca fueron inseparables. Eran algo más real. Dos especies que se habían visto en su peor versión. Y habían decidido no abandonarse en ese punto. Habían compartido vergüenza. Habían compartido miedo. Habían compartido responsabilidad. Eso genera un vínculo extraño. Duro. Digno. A veces discutían. A veces desconfiaban. A veces dudaban. Y aún así, seguían caminando en la misma dirección. Civilizaciones nuevas nacieron. Algunas más sabias. Algunas igual de arrogantes que las antiguas. Porque así es el universo. Pero ahora, cuando una de ellas planteaba proyectos de dominación absoluta, cuando alguien comenzaba a hablar sobre moldear mentes, cuando alguna raza pretendía decidir el valor de otra, siempre, en algún punto de la conversación, aparecía un silencio incómodo. Y alguien decía, ¿y si los humanos miran esto? No como amenaza externa. No como miedo al castigo. Como miedo a decepcionarlos. Porque no hay mayor peso que el juicio de aquellos que eligieron hacer lo correcto, cuando pudieron haber destruido todo. Al final, esta no fue la historia de una guerra épica, ni de una victoria aplastante, ni de la humanidad convertida en entidad divina. Fue la historia de algo mucho más sencillo y más complejo. Una especie aprendiendo a cargar con su propio poder, sin volverse esclava de él. Una especie que no fue la más fuerte, ni la más pura, ni la más justa, pero fue la que decidió no cruzar la línea. Y en un universo donde tantas manos tiemblan al sostener poder, donde tantos imperios se rompen tratando de controlar significado, donde tantas civilizaciones olvidan que existir no significa dominar. Eso fue suficiente. Más que suficiente.